Bueno, y vamos a revisar este tema. Este es un tema crucial, principal, que tiene que manejarlo todas las especialidades. O sea, que abdomen agudo, le van a hablar cuando vayan a máster, porque igual hay casos de abdomen agudo de origen ginecológico. En pediatría van a ver abdomen agudos. De hecho, hasta las especialidades que creemos que no tienen mucho que ver con la clínica, como es psiquiatría, igual un paciente psiquiátrico en algún momento puede presentar un cuadro de abdomen agudo. Van a ver que es una de las causas principales de consulta en las emergencias y de las urgencias, que andan como el 8-9% de las consultas son por abdomen agudo. Entonces, hay que poner atención. Y esto es bastante crucial porque estamos hablando de un síndrome que encaja aproximadamente entre 80 y 90 enfermedades, o sea, o patologías diferentes. Obvio que hay unas que son bastante raras, pero otras son bastante comunes. Y de hecho, en esta unidad que hemos empezado, van a notar que son las principales causas de abdomen agudo son las que van a estar viendo con nosotros, pero no son las únicas. Hay otras que son bastante raras y hay que saberlas. O sea, lo más común es apendicitis, pancreatitis, obstrucción intestinal, isquemia intestinal, o sea, cualquiera de estos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase al terminar? Ustedes, como van empezando, lo que más nos interesa es la clínica. Por eso aquí, el otro punto, y creo que un punto es analizar por qué es abdomen agudo. Un abdomen agudo no es lo mismo que dolor abdominal. Esto, al finalizar la clase, espero que les quede claro. Obvio que el dolor abdominal es el signo base sobre el cual vamos a estar viendo todas las patologías, pero no es igual al abdomen agudo. La otra objetivo es reconocer la importancia de una historia clínica completa. O sea, aquí en el abdomen agudo la anamnesis es clave. Prácticamente en el abdomen agudo es donde se mide el clínico, o sea, realmente quién es el mejor clínico. Porque los de medicina interna piensan que ellos son los mejores clínicos, ellos deben de hacer los mejores diagnósticos de abdomen agudo, pero ya en la práctica nos damos cuenta que nos piden interconsulta a los cirujanos porque tienen dudas todavía si es una cirugía o no una cirugía. Entonces, el abdomen agudo es la tierra donde todas las especialidades nos medimos y donde ahí nos damos cuenta quién es el mejor clínico. O sea que esto es lo más. Entonces, el abdomen agudo hay que, como les decía, es importante. Luego, saber abordar el dolor abdominal, o sea, cómo evaluarlo, estudiarlo, qué exámenes de laboratorio le podemos tomar, hay que aprender a examinar el abdomen. O sea, esto ya se lo tuviesen que haber enseñado en las clases básicas, de semiología, y hay laboratorios de cómo examinar. Entonces, el abdomen es bien importante y es bastante, hay muchos signos clínicos que salen del abdomen que hay que conocer. Y luego reconocer e interpretar los exámenes químicos de laboratorio y todo lo demás, las diferentes patologías, todo. El otro, interpretar los exámenes de laboratorio y gabinete, ahí están unas imágenes para que las veamos. Y obvio que el diagnóstico diferencial aquí es crucial porque vamos a ver bastantes patologías que son bastante parecidas, pero que realmente al final uno o dos signos clínicos o algún mismo signo pero con diferentes características que se presentan puede hacer la diferencia. Bueno, iniciando, vemos que la definición ven ahí que es un síndrome, o sea, para empezar, eso que es un síndrome clínico de inicio reciente, cuya principal característica es el dolor abdominal intenso, que demanda, o sea, que este dolor abdominal intenso demanda una atención de urgencia o emergencia, ya sea de tipo médico o quirúrgico. O sea que generalmente este dolor tiene entre 4 y 6 horas de evolución como mínimo, que no ha resuelto y todo, y que el dolor es bien importante, que necesita atención médica y probablemente cirugía. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Luego, aquí tenemos las etiologías, o sea, del dolor abdominal. ¿Qué cosas? Aquí desde el punto de vista sinónimo, ¿qué nos puede dar dolor abdominal? Entonces aquí en el centro tenemos que el dolor abdominal puede tener un origen intraabdominal, como es en la colecistitis, ya saben que la vesícula la tenemos en el abdomen, una úlcera péptica perforada, un ulcus duodenal perforado, pues podemos hablar de
una diverticulitis, podemos hablar de un aneurisma de la aorta terminal, vean, un absceso de ovario, si lo vemos patológico, o sea, podemos estar hablando de un absceso perinefrítico, o sea, todo lo de origen patológico. Pero no solamente en el abdomen, también podemos tener patologías que están fuera del abdomen y que se manifiestan con dolor abdominal, y ahí vamos a la parte de la historia clínica. Entonces vemos, por ejemplo, en los dolores extraabdominales, vamos a ver que un paciente que tenga una neumonía basal derecha por dolor referido a dolor abdominal, y no necesariamente estamos en un abdomen agudo, pero entra dentro de la causa de sus signos diferenciales y hay que saberlo valorar. Un infarto de la cara diafragmática del corazón igual se va a manifestar con dolor abdominal porque comparten, como les digo, la inervación semiológica, o sea, parasimpática del diafragma, la comparte con el corazón, y por eso da dolor abdominal y varias patologías, que también otro punto que vamos a analizar después. Y luego tenemos los procesos sistémicos. Este punto es que algunas veces los internistas no los toman en cuenta, no lo quieren ver, porque siempre andamos buscando alguna causa. Si ven, dolor abdominal nos puede dar diferentes intoxicaciones por fármacos, algunas picaduras, hay picaduras de araña y algunos escorpiones que pueden causar un dolor abdominal. También tenemos enfermedades sistémicas como las diabetes descompensadas que pueden venir en cetoacidosis, pueden doler abdominal. También los pacientes con insuficiencia renal crónica, que ya tienen esas hiperuricemias y hiperazoemias maladministradas, o sea, esos componentes químicos pueden irritar el abdomen y presentarse como un abdomen agudo, un dolor abdominal, pero que no amerita cirugía, porque si no vamos a agregar otro problema más. Entonces, tenemos acá lo que les decía, que el abdomen agudo y el dolor abdominal es lo mismo. Entonces, el abdomen agudo y el dolor abdominal, pues en un abdomen agudo el dolor tiene más larga evolución, ¿verdad? El dolor abdominal generalmente 4 o 6 horas, los dolores abdominales desaparecen solos, o se toma un analgésico, un acetaminofén, un ibuprofeno, y con eso lo controlamos. Y además, no se da de potencia moderada, el abdomen agudo le podemos poner potencia moderada y sigue con el dolor. Eso, como les digo, los analgésicos comunes los podemos poner. Un abdomen agudo, si le tomamos examen, va a ir acompañado por leucocistosis o alguna alteración química, o sea que aquí sí hay una causa fisiológica. Si a este paciente le tomamos exámenes, todo nos va a salir en normal, porque solamente tiene un dolor, puede ser por una colitis, me cayó pesado algo que comí, todo así, solo da un dolor abdominal o una diarrea, una gastroenteritis. Y sí, el abdomen agudo puede necesitar cirugía, porque no todos los abdómenes agudos son quirúrgicos. Y no necesita atención quirúrgica, o sea, nunca cirugía, generalmente puede necesitar. Acá podemos tener el ejemplo de la colelitiasis. Colelitiasis son cálculos de la vesícula biliar, que estos cálculos pueden llegar a nosotros a consultar con un dolor abdominal, que es lo que nosotros llamamos cólico biliar, o sea que nada más a presentar el dolor, pero no ha llegado al índice de ser un abdomen agudo, o sea, de llegar a ser una colecistitis. O sea que la colecistitis sí ya sería un cuadro de abdomen agudo, pero un cólico biliar estaríamos ante un dolor abdominal nada más, que se podría corregir. Que el necesita cirugía de emergencia si está el piocolecisto, piocolecistitis, y el cólico no necesita cirugía de emergencia, sí va a necesitar cirugía ambulatoria, pero llegó como un dolor abdominal. Y lo catalogamos como un cólico, no necesita cirugía. Entonces, si el pilar fundamental del abdomen agudo es el dolor abdominal, hay que recordar un poquito de la fisiopatología del dolor. Y en este cuadro prácticamente se resume todo. Para el dolor abdominal solo vamos a poner 3 tipos. O sea, prácticamente un dolor visceral, dolor parietal y un dolor referido prácticamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que aquí pues tenemos el ejemplo de la vesícula biliar. La vesícula biliar, como es una víscera, igual que el apéndice, el intestino delgado, y todos esos órganos
cuando se forman de forma neurológica, si se recuerdan del intestino primitivo, que tenemos un intestino primitivo anterior, o medio, posterior, y de diferentes partes se van originando los diferentes órganos. Por ejemplo, el apéndice que se origina del intestino primitivo medio, están compartiendo inervación parasimpática y simpática, o sea, si se recuerdan, de la inervación de todas las áreas que se originan de ahí, o sea, el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el ilion, el yeyuno. Entonces, por eso en el cuadro de apendicitis al inicio solo es un dolor sordo, no inferido, epigástrico, puede ser umbilical, pero si eso a medida se va irritando, y hay translocación bacteriana como luz, ya irrita el peritoneo parietal, donde está el músculo. Entonces ese sí ya lleva otro tipo de vía referente, o sea que hay otro tipo de vía para la sensación de dolor, o sea que lo que llevan los nervios referentes, los alfa, que son más rápidos, más sensibles, y pero solo los intermatos, o sea que por eso el dolor es más localizado, de mayor intensidad, y no. Con el dolor referido es lo que les explicaba lo mismo, el mismo origen. Aquí tenemos el ejemplo del cólico biliar que se puede referir a la escápula, porque con el diafragma están neurológicamente, tienen bastante el mismo origen cercano y tienen la información. Entonces, pero cuando ya hay un dolor en un abdomen agudo, el dolor es tan intenso que el área parietal se irrita, pero siempre el dolor va a ser referido porque comparte cuando viaja el dolor hacia donde se integra en la asa posterior, también el sistema parasimpático lo hace y está compartiendo, y en esta se unen y aquí comparten y por eso se da el dolor referido. Entonces, importante decir dolor referido. En apendicitis aguda, algunas veces cuando inicia todos cometen el error porque el inicio del dolor es en el epigastrio y el mesogástrico. Como es un dolor somático, no lo pueden, es un dolor sordo, cuesta localizarlo, pero luego con la evolución el dolor se localiza. No es que se irradia, porque se irradia la fosa ilíaca derecha, no, se localiza en la fosa ilíaca derecha. Es diferente porque la apéndice está en la fosa ilíaca derecha. Lo que ha sucedido es que el peritoneo visceral, que es el primero que se activa los receptores del dolor por compresión, por estiramiento o por el mismo edema que va tirando la pared, pero el dolor como se está compartiendo y eso no lo localizamos, por eso el paciente lo siente todo. Pero luego, cuando irrita el peritoneo parietal, que es ese está inervado por un dermato, entonces lo localiza y el dolor es más fuerte. Entonces, entender esto nos ayuda a interpretar la patología y hacer un diagnóstico más fácil. Entonces, como les decía, aquí tenemos los tres, aquí están las características que les estaba explicando y este ejercicio. Aparte que el dolor visceral, los nervios que llevan ese impulso doloroso son fibras C, que son más lentas, son amielínicas y también eso cuesta localizar, por eso que es así. Entonces, aquí tenemos los tipos de dolor abdominal, el visceral, el parietal y el referido. Prácticamente aquí está resumido lo que les dije. El dolor visceral es más definido, por lo que les explicaba, la intensidad es creciente, al inicio es leve y luego va en ascenso, como el cuadro de apendicitis. Los síntomas vegetativos de que puede tener taquicardia, sudoración, palidez, el dolor es muy fuerte y que están localizados en la línea media. En la línea media, o sea, periabdominal, o sea, el mesogástrico. ¿Por qué? Porque ahí están, la mayoría de esos originan del intestino medio. Y luego el parietal, está muy localizado, por eso aquí le pone que es a punta de dedos, es sostenido, solo empeora cuando ponemos el dedo alzado. Por eso hay signos clínicos de apendicitis que luego se los van a enseñar en la clase, como el McCurdy, el infantería, y son como 30 signos, pero como lo más importante de entender es por esa razón. Luego va la hiperalgesia y defensa muscular. O sea, hiperalgesia, como está bien localizado, con solo tocarle puede doler mucho, o eso irritar el músculo y dar una contractura, que es un mecanismo de defensa. Es otra característica del dolor.
Y luego el dolor referido, que está localizado en la zona más distante del origen, como les explicaba, o sea, no está ahí, prácticamente es por reflejo que duele otro lugar, como en la vesícula que ya les había explicado, y la pancreatitis da el mismo dolor reflejo y por eso da un dolor en el cinturón, pero cuando viene pancreatitis un dolor en el cinturón, porque el páncreas tiene una parte en el condrio derecho, el izquierdo y el centro, y comparten inervación con la piel del diafragma, por eso el dolor es el cinturón. Luego la historia clínica. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero la historia clínica, como les digo, el pilar fundamental es el dolor. O sea que nosotros para historiar un paciente que ha llegado con dolor, la clave es ir viendo cada parte del dolor, no solamente el dolor. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cuándo le inició el dolor? O sea, el tiempo de evolución, ¿cuándo le inició el dolor? Y el inicio de este dolor. No es lo mismo que un dolor se haya iniciado de forma súbita o de forma insidiosa. Yo voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, el dolor de la apendicitis aguda es insidioso, como les decía, voy con la apendicitis porque es el cuadro más común de abdomen agudo. El dolor va iniciando despacio porque lo que sucede es que ellos funcionan la luz del apéndice. Pues eso se empieza a dermatizar, me va a entrar la masa bacteriana, eso empieza a irritar, luego esa bacteria forma una placa de jugos y eso irrita, entonces el dolor va de forma insidiosa, despacito, va aumentando. En cambio, nosotros, la diferencia es que si estamos en el mismo lugar y localizando posibilidad derecha, si estuviéramos hablando de un cuadro donde el dolor fue instaurado en posibilidad derecha de forma súbita, nos tiene que hacer pensar otra cosa. Por ejemplo, un quiste de ovario. Una mujer puede dar un quiste de ovario a los 4 años que nunca le dio problema, pero de repente en un movimiento por el peso se torció el quiste de ovario y ya no le llega irrigación. Y la isquemia duele, o sea, donde quiera que haya isquemia hay dolor, así como en el corazón, infarto, dolor, trombosis de los miembros, dolor. Entonces es un dolor de inicio súbito, de fuerte intensidad, localizado, y ya con solo el inicio ya podemos ir viendo que no puede ser una u otra cosa. Entonces el inicio es muy importante. Luego la característica del dolor, si es un dolor crónico, si es un dolor continuo, si es un dolor quemante, o sea, si es un dolor quemante en el epigastrio, podemos estar hablando de una úlcera péptica y probablemente hasta perforada, pero una úlcera péptica, si es quemante, si es un dolor continuo, hipocólico, está en el hipocondrio derecho, también podemos estar hablando de que no es un problema, sino que es un problema de la vesícula, lo que tenemos un cólico, es la diferencia de los dolores. Y eso solamente por el carácter. Y los dolores, y lo que hay que tener claro que un cuadro clínico, que al inicio puede haber sido cólico y todo, pero si ya se empieza a complicar y en una víscera esa donde tenemos el problema se llega a perforar, esa contaminación va a irritar todo el abdomen y puede llegar a hacerse continuo. Entonces, el orden cronológico, el aparecimiento del dolor y el cambio como continúa el dolor son puntos importantes también para el diagnóstico diferencial. La intensidad, o sea, intensidad leve, intensidad fuerte. La intensidad fuerte no siempre es igual a la gravedad, aunque la mayoría de veces sí, porque hay dolores cólicos que pueden llegar a ser muy fuertes y luego detenerse, como los cálculos renales, y no necesariamente hasta de ser una gran gravedad. Hay otros, como las úlceras o la obstrucción intestinal, que tenemos cuadros de obstrucción intestinal cuando se perfora, tienen mucho dolor. Cuando se perfora, el paciente siente una sensación de disminución del dolor porque esa tensión se rompe y todo, pero en ese momento es cuando más grave está. Solo para ponerles un ejemplo, pero obvio que la intensidad del dolor siempre hay que pensar en algo grave, solamente que como en medicina no siempre 1 más 1 es 2, hay que pensar en otras cosas y enfocarse en la fisiopatología. Entonces la intensidad es otra cosa que no podemos dejarla de lado. La localización del dolor, si van a ver los cuadrantes, todos los órganos que tenemos en el abdomen, en cada órgano podemos tener una patología. Vamos a ver si en el cuadrante superior derecho puedo tener un problema en el duodeno, una úlcera renal, la vesícula, un absceso de hígado. Si me voy al hipocondrio izquierdo, puedo tener una trombosis o una isquemia esplénica, pancreatitis, un divertículo. Si me voy abajo a la derecha, la apendicitis es lo más común, porque ahí está el apéndice. Un problema en el ciego,
órgano ciego. Si me voy al hipogastro, o sea, yo tengo el útero que primera, y todo, entonces puedo tener una metritis, sinusitis. Si voy al sigmoides al lado izquierdo, puedo tener una sigmoiditis, una diverticulitis que es bien común del lado izquierdo. Entonces, según la localización, también es importante para el diagnóstico diferencial del dolor. Y la irradiación, que ya dije los ejemplos que hemos visto. Y luego de eso también tenemos que tomar en cuenta qué factores aumentan o disminuyen el dolor. Así el clásico de la vesícula, como está relacionado con la bilis, con la digestión de las grasas, al comer comida grasosa se activa el movimiento y el dolor, entonces puede ser. Y eso sí hay que colocarlo, que el aumento o lo disminuye, como en el caso de la úlcera péptica. La úlcera péptica, el paciente tiene el dolor quemante y al comer se le calma el dolor. En las pancreatitis, también al comer se activan las enzimas pancreáticas que ya están afuera, aumenta y eso irrita más y empieza a destruir más el tejido normal y eso aumenta el dolor también. Solo para que vean qué factores pueden aumentar o disminuir el dolor. Entonces, la cronicidad del dolor es el otro factor. O sea, hay pacientes que han venido con dolores crónicos de larga data, pero en un momento se complicó y ya se presentó con un hemoglobina. Entonces hay que tomar en cuenta si ese dolor es el mismo que ha tenido. También hay que ser bien acucioso, si es el mismo dolor, la misma característica, pero aquí algo cambió que lo hizo consultar y se complicó. O sea que sí puede tener, por ejemplo, podemos tener un paciente con un tumor de estómago, que al final lo que han tenido son epigastralgia, gastritis, y lo han manejado como con gastritis, le dan medicamentos para gastritis, nunca nadie le indicó una endoscopía para ver cuál es el problema. Siguió la úlcera, se le hizo la tumoración, se calmaba con los medicamentos y de repente se le perforó. Al perforarse, ya tenemos una peritonitis química y por ende tenemos un cuadro de diatomía 1. Entonces también el tiempo de evolución es importante tomarlo en cuenta. Los síntomas o signos asociados. Estos signos o síntomas asociados nos ayudan a pensar en este problema también, o sea que no lo podemos ver aislado, pero lo hace. Por eso le he dedicado varios minutos a la parte del dolor, eso es la clave. Pero ese dolor puede tener náuseas y vómitos. Generalmente las náuseas y vómitos son por reflejo, porque en obstrucción intestinal puede ser mecánica o por reflejo. Pero, por ejemplo, en la apendicitis aguda puede tener náuseas y vómitos y no está obstruido. Ahí lo que sucede es que el cuerpo detecta que hay un problema en el tubo digestivo y al tener compresión, entonces, ¿qué es lo que sucede con el cuadro de apendicitis? Primero, que se le quite el hambre al paciente, o sea, están sin anorexia. Y segundo, como siguen la molestia, tienen el problema de la digestión, eso como de forma refleja lo que hace es vomitar, sacarlo del cuerpo, pero que piensa que eso le está dando el problema. Entonces las náuseas y vómitos pueden ir reflejo y parte del dolor, acompañando el dolor. La fiebre, cuando ya un cuadro de abdomen está complicado y tenemos un foco infeccioso, porque ya ha habido, por ese tiempo de evolución es importante, no es lo mismo tener 14 horas con apendicitis, 24 a 38. Si ha habido contaminación, si ha habido perforación, ya hay un acceso, ya tenemos una sepsis bacteria, entonces la fiebre prácticamente se presenta porque ya estamos en una etapa avanzada de un cuadro clínico y posiblemente una complicación. La distensión abdominal en los cuadros de obstrucción intestinal, ese es un punto clave, aparte del dolor abdominal, la distensión abdominal y vómito es una triada que siempre nos tiene que hacer pensar que estamos destruidos. Luego los borborigmos, que van a vivir un dolor fuerte, más que todos los problemas del sigmoides, que cada vez el paciente siente la necesidad de ir al baño, querer defecar y no puede con cada dolor, y esos son los borborigmos. Diarrea, podemos tener cuadros clínicos de abdomen agudo con diarrea, pero la diarrea solo es una manifestación secundaria. Por ejemplo, en la apendicitis aguda complicada por un absceso o cualquier absceso de la cavidad abdominal, que es la causa de la peritonitis, o sea, un absceso nefrítico, lo que sea, irrita el intestino y eso da diarrea, y no es la diarrea la base de la enfermedad, pero hay que saber interpretar. Si yo en el historial clínico veo que diarrea es lo que tuvo primero, entonces sí me enfoco más que en un problema de diarrea, porque se puede llegar a complicar. Porque también hay infecciones bacterianas que pueden terminar en abdomen agudo. Por ejemplo, la tifoidea. La tifoidea al inicio puede estar con fiebre,
tener una causa de diarrea, y después el dolor abdominal, cuando se hacen las úlceras típicas, llegan a perforarse y se convierten en quirúrgicas. Entonces también hay que saberlo. La hematemesis es el vómito de sangre rutilante, una úlcera péptica activa puede sangrar, todo lo demás con dolor abdominal, entonces la hematemesis hay que tomarlo en cuenta. Hematoquesia es sangre rutilante clara por el recto, o sea que el problema de la hematoquesia lo que nos está diciendo que ese sangramiento es del tubo digestivo inferior. Cuando digo eso el problema está o en el recto, el sigmoide, colon ascendente o transverso, no tanto. O sea, la parte del trigo. Si son melenas, que es otra cosa que es el problema, ya sangre digerida, esta es del tubo digestivo superior, o sea, una úlcera péptica, un dolor, y tiene melenas, me hace pensar que el dolor está, el problema lo tenemos en el esófago, en el estómago, el duodeno, en la parte alta. Entonces, con la clínica y la tendencia, yo me voy orientando por la hacer. Y luego esto como la frialdad, palidez y sudoración, estos signos ya son de complicación, o sea que también un paciente no nos va a venir tranquilo a la unidad de urgencia. Puede ser que ya llegue de forma complicada y un paciente que ya esté en shock séptico puede llegar frío, taquicárdico, con palidez, le tomamos el pulso, un pulso filiforme y hasta puede tener alteraciones del sensorio. Algunas veces pensamos este paciente no colabora, que está bien inquieto, pero lo que tiene es ya en shock séptico, como un cuadro de abdomen agudo, y esto generalmente necesita cirugía. Igual, ¿verdad? La taquicardia, el primer signo de la sepsis, el shock, hipotensión es porque realmente ya está bien grave el paciente, pero puede llegar a presentar, y como les digo, las alteraciones del estado de conciencia. Igual, esto es lo que tenemos que ver en el contexto, cómo se presenta y todo, y pueden haber otros signos y síntomas acompañados que nos tienen que hacer pensar diferente. Por ejemplo, en una paciente que está en edad fértil, así como ustedes, que de forma, o sea, súbita, empieza con dolor, palidez, taquicardia, la forma de palidez, taquicárdica, hasta con shock, dolor abdominal en el abdomen inferior, hay que pensar que es un tópico rojo, o sea, lo que tenemos ahí es un shock hipovolémico, o sea, el dolor de forma súbita, localizada y está hemodinámicamente inestable. ¿Ven? Entonces hay que pensar en ese abdomen agudo. Esto es lo que les había explicado, en cuadrantes, quizás 9 o 4 cuadrantes, pero para que vean todos los órganos que tenemos, todos pueden dar un origen de diferentes patologías. Al examen físico, el abdomen tiene una característica que de esta forma hay que examinarlo. Primero la inspección, luego la ocultación, porque no se puede percutir ni palpar antes, porque si no eso podemos activar el peristatismo y eso darle un paso. Y el peristatismo es bien importante en algunos cuadros de abdomen agudo, por ejemplo en obstrucción intestinal, isquemia intestinal, y podemos tener falsos y eso interferir en el diagnóstico. Entonces, ese es el orden que debemos de llevar. En la palpación, que es donde más nos vamos a detener, hay que hacer una palpación superficial y profunda. La palpación, ustedes en su cerebro tienen que hacerlo en orden. Una forma es hacerlo en las agujas del reloj, empiezan en el epigastrio y van en la aguja del reloj. Pero tenemos un principio, si el dolor abdominal está bien localizado en X sitio, ese se deja de último, no lo vayan ahí, porque si no después ya no le va a colaborar el paciente. Algunas veces el paciente uno lo empieza a examinar y dice, doctor, si ahí no me duele aquí, no, ya lo voy a examinar de ahí, porque si no después, más hay mucho dolor, entonces uno empieza siempre en orden y al final se va al foco, donde es. Y hay que ser, o sea, también no quiere decir, no tenemos que apretar con tanta fuerza, porque aunque no estemos enfermos, si no apretas usted también da dolor. Entonces hay que ser bastante sutiles y hay que ser empáticos con el paciente. Lo necesario también no es que lo vamos a hacer superficial, así como que lo estamos sobando, sino que lo necesario. Y eso se va ganando a medida que examina uno los pacientes. El tacto rectal y el tacto vaginal, bueno, en los libros de cirugía, los libros antiguos y todo, donde lo pilar, estamos hablando de finales de 1800,
1800, que fue prácticamente la época de oro que empieza la cirugía. Ahí era la clínica lo que mandaban. Y en los libros aparecía yo creo que a todo abdomen agudo no hay excusa para no hacer el tracto rectal. Y uno de los cirujanos que hubo escribió esto, dice: solo hay dos causas por las cuales no se puede hacer un tacto rectal en el abdomen agudo. Eso le decía a sus alumnos: uno, que el cirujano no tenga dedos, y dos, que el paciente no tenga ano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se puede hacer. Hoy, como vivimos en otras épocas, antes la palabra del médico era palabra sagrada y todo, casi nada. Hay que explicarle al paciente. O sea, hoy no podemos obligar a nadie. Pero si ustedes, yo he tenido la experiencia, porque hay gente que llega más con los hombres y la gente del campo es un poco más machista y todo eso. Pero si ustedes se acercan a ellos, les explican cuál es la ventaja, cuál es la necesidad, qué ganamos con hacer un tacto rectal, la mayoría, les digo, el 100% ceden un poco, ceden a que se lo hagan. Pero si va a decir a los amigos, pues no quiere, ¿verdad? No quiere, porque algunas veces uno le da pena y todo eso, y casi no tiene tacto. Pero el tacto rectal es importante más en los cuadros de obstrucción intestinal, porque el problema lo podemos tener en el recto o en el ano. Y con un solo tacto rectal podríamos hacer el diagnóstico definitivo. O sea que, y el tacto vaginal, lo mismo. Por ejemplo, en los diagnósticos diferenciales de un absceso de ovario o una metritis, es bien diferente. Con el tacto vaginal podemos palpar el saco de Douglas o una apéndice bien pélvica y poder diferenciar si el problema está en una metritis o en la apendicitis aguda, porque si es una metritis no necesita cirugía, lo que necesita son los antibióticos y se ahorra una cirugía. A nadie le gustaría que lo operen por gusto. Y lo contrario también, que si yo creo que una apendicitis se nos va a complicar, ¿cierto? Y puede morirse el paciente. Ese es el problema de la cirugía, que hay que pensar rápido, ser un buen clínico y tomar decisiones rápido. En las mujeres siempre hay que examinarlas, sean mujeres o hombres, ¿verdad? Porque hoy también ya hasta las mujeres, hoy ya no se entiende con todo, entonces igual, sean mujeres o hombres, van a examinar a una mujer, metan al familiar, a la mamá, o metan a la enfermera y tienen que estar a la par, nunca lo hagan solo, nunca. Primero porque alguna gente no entiende, algunas veces uno van a ver, hay pacientes de todo. Hay pacientes que uno les explica y no entiende, y ¿qué está haciendo? Entonces, hay que explicarle de forma fácil en qué consiste, que es molesto. No le digan, no, si es molesto, ¿verdad? Algunos si ya se lo han hecho, que sí es molesto, o sea, también, pero es necesario. Y si aún después de explicarle todo, dice, no lo permito, en el expediente clínico tiene que dejar escrito, tiene que poner constancia, se le explica a la paciente. Es necesario para saber la diferencia o porque se sospecha hay un problema y ella no se trata. Porque después, en las demandas, cuando uno está ahí, les digo porque he ido bastante a peritaje, porque hoy eso no es de moda, ya estoy harto de hacer peritaje. Ahí dicen, no me explicó, no me lo hizo, a mí nunca me lo dijo, ¿cierto? Entonces, todo es mentira, solo es cierto lo que queda escrito, entonces lo escribo, eso nos va a salvar del problema legal. Luego en el abdomen, empezamos con la inspección, podemos ver algunos signos clínicos. Primero, buscar cicatrices. Si tienen cirugías previas y un paciente ha llegado con vómito, distensión, ya no puedo defecar, tienen una cirugía previa, como ya sabemos que la principal causa de la obstrucción intestinal son las bridas y tienen una cirugía previa, ya puedo sospechar yo que estamos frente a un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces es bien importante ver las cicatrices. Luego también podemos encontrar estos signos. Ven aquí, un equimosis periumbilical o signo de Cullen, que es lo que nos está traduciendo un cuadro de pancreatitis necrohemorrágica. Si eso mismo equimosis se va a los lados, es el signo de Grey-Turner, que lo mismo nos está indicando. Y este es lo que también podemos ver como nódulos alrededor del ombligo, más si una paciente está caquética y todo, porque lo que nos está indicando es un cáncer de gástrico avanzado, que también puede llegar a perforarse y presentarse como un cuadro abdomen agudo. Pero eso, para que solo son unos ejemplos, para que vean. Igual en el abdomen agudo se puede poner el abdomen agudo traumático, o sea, cuando es por accidente de tránsito hay que describir
bueno, si hay problemas de fuego, hay que describirlo, es más fácil, pero los traumas cerrados por caída, entonces hay que describir si hay equinos, si hay rasguños, si hay abrasiones, para ir buscando. El aspecto del abdomen, ¿verdad? Si es plano o abombado. Con el abombamiento hay que tener cuidado, más ahora ya saben que la obesidad ya es un problema de salud a nivel mundial y cada vez vemos gente más obesa y cada vez vemos más obesos en jóvenes, adolescentes. Entonces hay que saber describir si estamos ante una distensión que es patológica generalmente o estamos alguien obeso. Entonces si lo ven muy grande o miden por obesidad le ponen un abdomen globoso por abundante panículo adiposo. Ya sabemos que no es patología, bueno, sí es patología, porque la obesidad es una enfermedad sistémica también patológica, peor que la diabetes y la hipertensión. Es más, la mamá de todas esas patologías, entonces también. Luego la auscultación, pueden escuchar ruidos hidroaéreos en la función intestinal, podemos encontrar timpanismo. O sea, como les digo, los ruidos hidroaéreos es que vamos a oír un sonido como de agua cayendo en una gota. Eso es ruido hidroaéreo. Y también podemos tener los ruidos metálicos, que ese es más común. Y ahí es que ya hay ausencia de peristaltismo. Solo ver al paciente como que el agua se mueve con el sonido, pero cero peristaltismo, y eso quiere decir que ya estamos en un cuadro de obstrucción intestinal complicado. Un soplo abdominal, o sea, si tenemos un paciente, le voy a poner el cuadro aquí, un paciente anciano, mayor de edad, que ha sido hipertenso, viejito, 90 años, y presenta un dolor súbito de fuerte intensidad en el mesogastrio, lo llevan a la emergencia porque va a llegar retorciéndose del dolor, porque los dolores de esa disquemia son, o sea, el dolor es tan fuerte que no va con la apariencia del paciente cuando lo examina uno, o sea, hay esa discrepancia. Y es abuelito, le palpamos una masa por el abdomen y está como un poco, y lo ocultamos y ocultamos un soplo. Eso es un aneurisma de la aorta que está disecando. O sea, y más el paciente llega con sudoración, shock, hipotensión, taquicardia. No hay que tocarlo fuerte porque tal vez solo lo que ha hecho es que no se ha roto, porque si se rompe no le va a dar tiempo, aunque tenga el quirófano de paz, se le va a morir ahí. Entonces, si uno lo aprieta mucho, puede terminar de romper el aneurisma y eso es una bomba de gas. Entonces, hay que ocultarlo, ver si tiene un soplo, sospechar. ¿Y qué es lo que le voy a dejar? Una ultra. Luego hay más signos clínicos, signo de Murphy, de apendicitis y de colecistitis, aunque también existe el signo de Murphy para apendicitis. Solo que cuando decimos signo de Murphy, todos pensamos en colecistitis, pero también Murphy describió un signo para apendicitis, se llama signo de Murphy para apendicitis, que es cuando hay dolor al percutir en el punto del McMurray. O sea, que pone uno en el punto del McMurray, pero el punto y hay dolor, eso es el signo de Murphy. Y el signo de Murphy para colecistitis, acá lo que sucede es que al paciente se le palpa el hipocondrio derecho y se le pide que respire, pero que respire profundamente, pero para que sea positivo es que el paciente deja de respirar de forma súbita. Es decir, que empieza a respirar, detiene el dolor, no termina esa inspiración. Eso es el signo de Murphy positivo, porque sí puede ser que respire, disminuye cuando toca el dedo, le va a doler, pero eso no es signo de Murphy. Que si hay dolor, el signo de Murphy es el cese a la inspiración de forma súbita del paciente cuando se mata. El de Roxin es para apéndice, que se comprime el lado derecho, como está inflamado, la burbuja de aire se viene por el colon transverso y con la presión positiva, entonces da dolor al lado. Ese es el signo de Roxin. Entonces, para apendicitis. Tenemos el signo del obturador, que es lo que se hace, que se flexiona y se rota la pierna. El signo del obturador, acuérdense, están todos los músculos obturadores que están en la apéndice, que son los que hacen rotar la pierna. Eso es lo que nos indica la posición del apéndice, que si está en apendicitis, porque ya tenemos más signos.
pero como están irritando los músculos obturadores, por eso hay dolor al hacer el signo obturador, al hacer la rotación. Y el signo del psoas, que es la flexión y extensión. Acuérdense dónde está el músculo psoas ilíaco, si el apéndice está retrosecado, está posterior. Entonces, esos dos signos, ¿qué quiere decir? Primero, que no pueden existir los dos, porque ahorita ya entendieron que no pueden. Y no sirve para ubicar dónde está el apéndice. No, y el signo de Courvoisier Terrier, que fue descrito también en la época de oro de las clínicas quirúrgicas, es en los pacientes con cáncer de la encrucijada, vídeo pancreato duodenal. O sea, que son aquellos pacientes ictéricos que dicen la coloración amarilla, que se les palpa una masa en el hipocondrio derecho, que es la vesícula, y no es doloroso, y ictéricos. O sea, que hay masa palpable en el hipocondrio derecho, el paciente ictérico, ese es el signo de Courvoisier. ¿Y qué nos traduce? Que es un cáncer de la cabeza del páncreas, o sea, de la encrucijada, de la segunda porción del duodeno, de la ampolla de Barker, de un colangiocarcinoma, o sea, con cualquiera que esté obstruyendo eso, no puede dar ese signo. Y que, como no pasa la bilis, va también amarillo el paciente, va a presentar acolias que no tienen coloración en las heces, porque la bilis le da color a las heces y no pasa. La vesícula, como se ha ido de forma paulatina, se ha ido distendiendo, se ha acomodado, entonces no va a dar dolor de forma súbita, no es como si lo tuviéramos de forma súbita. Entonces, por eso se palpa como un tumor y el fondo de la vesícula bien distendido y no es doloroso. Entonces, de ahí sale el signo de Courvoisier. Y lo que le decía, ¿no? Que la percusión. Hay gente que puede llegar solo con dolor y tenemos dudas de esta apendicitis, porque las colitis son bien comunes. Y también hay que tomar en cuenta que muchas personas tienen un umbral del dolor diferente. O sea, no, ya es la naturaleza. Alguien es bien sensible al dolor y nada, otro no. Otro con un poquito de gas tienen mucho dolor y algunas veces pueden confundir al que no tiene experiencia que tiene un signo de irritación peritoneal. Entonces hay que saber hablar con el paciente o preguntarle la escala del 1 al 10 si tiene dolor. El 1 percute si está hipertimpánico. Ese hipertimpanismo es en todo el marco cólico, no tiene signo de rebote, está tranquilo, no está taquicárdico y todo lo demás. Entonces podemos estar frente a un dolor abdominal y no un abdomen agudo, que necesite mayor atención. Las masas, obvio, cada tumoración que hagamos puede ser una hernia, un linfoma, un tumor de tejido blando o un tumor intraabdominal. Todo eso lo tenemos que describir en el examen físico. Y lo que ya le había dicho, el tacto rectal. El tacto rectal, más en los ancianos. En los ancianos tenemos un problema que los ancianos casi no se mueven. O sea, los ancianos casi no se mueven, pasan acostados, ya sea por problemas, porque se han fracturado, tienen problemas del equilibrio, todos esos problemas de la edad. Entonces, al estar acostados, no estimulan el peristaltismo y tienden a hacer impactación fecal. Y esas impactaciones fecales pueden llevarse hasta como piedra y hacer pseudoobstrucciones. O puede ser que tengan un tumor del recto, también por la edad. Entonces, el tacto rectal nos ayuda. Con el tacto yo puedo diferenciar si son heces, las que están ahí, si están impactadas, eso es impactada, o es un tumor, o palpar la próstata de ese paciente que ha invadido el recto y lo está obstruyendo y todo. Entonces el tacto rectal ve que es importante que sea incómodo hacerlo. Este cuadro solo es para que vean, miren todas las patologías que puede haber en cada cuadrante, por eso se lo pongo. Y hay que conocer cada patología y cada patología tiene sus síntomas de presentarse para hacer el diagnóstico de infección. Para que vean que son un montón de enfermedades que hay que ver. Entonces venimos para forma como la lengua académica, eso depende de los libros que lo leen, pero tenemos una clasificación de los enfermedades, o sea, en ese montón de enfermedades las empezamos a clasificar. Por ejemplo, acá tenemos las orígenes inflamatorios, peritonitis, apendicitis, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis, todos estos pueden dar algún agudo de origen inflamatorio. El obstructivo, si hablamos de obstructivo, he hecho una clase, pero que también a mí me toca dársela, por obstrucción intestinal,
Esa es una clase aparte, pero la obstrucción puede ser por una obstrucción extrínseca, es un tumor que está comprimiendo el tubo digestivo, o por una compresión intrínseca, o sea, que dentro de la luz, o en el muro transmural, o sea, pero siempre hay una causa mecánica. Eso es sobre lo obstructivo. En el vascular, por ejemplo, tenemos el aneurisma de la aorta abdominal o un aneurisma de la aorta abdominal. Podemos tener también lo que son isquemias intestinales súbitas. Los pacientes mayores con arritmias tienden a hacer embolia. Un émbolo de eso se va por el torrente sanguíneo, llega a la mesentérica superior, se detiene y no le llega irrigación a esa porción del intestino. Entonces el paciente va a presentar con dolor súbito, rápido, taquicardia, sudoración, puede presentar diarrea, carácter venoso, y estemos frente a un isquemia intestinal, y eso por eso se clasifican como los vasculares, cuando no vemos vascular. El vólvulos lleva doble componente, un componente vascular es cuando rota el intestino, en esa rotación puede haber compromiso de obstrucción del tubo y compromiso vascular también, dependiendo de qué tan grande o cuántas vueltas del vólvulo, así puede haber compromiso. El infeccioso, ¿qué ejemplo podemos poner? Los pacientes diabéticos tienden a hacer pielonefritis y abscesos perinefritis, pero es una salpingitis, también infeccioso, puede tener un foco infeccioso, un absceso tubovárico, otro ejemplo de abdomen agudo infeccioso. O sea, cuando el origen es infeccioso, ahí van los casos. El traumático es el más fácil. O sea, con un trauma cerrado, en el hospital antes habíamos visto casos hasta de pancreatitis de trauma, un niño que había dado un pelotazo, no llegó, que con más, con dolor, y solo por un pelotazo. Acá cuando le tomamos, lo examinamos y todo, si tenía signo de rebote, todo lo demás, y era una pancreatitis por trauma, o sea, un traumático. Y puede haber ruptura de la vejiga, ruptura del intestino, compresión, accidente de tránsito, entonces no manejamos traumáticos. Eso no lo metemos mucho porque cuando uno empieza a estudiar trauma se mete más bien. Y los extraabdominales que ya habíamos descrito. Ejemplo, infarto del miocardio, la carrera traumática, neumonías basales, abscesos testiculares o torsión de testículo, también extraabdominal, está fuera de la toma, está en la bolsa. Entonces, así se clasifica el abdomen agudo dentro de toda la patología. Aquí el extraabdominal, lo que les había dicho, en el extraabdominal también van los problemas sistémicos, como los metabólicos que ya habíamos descrito al inicio, o sea, la cetoacidosis diabética, la hiperosmia y todo eso. Lo que les acabo de decir, el infarto. Y los ileodinámicos, que por causa no obstructiva pueden comportarse como una obstrucción intestinal, pero aquí hay que saber. Hipotiroidismo pueden dar causa de ileodinámico, hipocalemia, que es lo más común. Cirugías previas por el anestésico también pueden dar causa de ileodinámico. ¿Qué características? Que estas no necesitan cirugía. Todas estas se resuelven tratando la torsión testicular que ya les había dicho, el hipotiroidismo. Todos estos son extraabdominales, o sea, no tienen nada que ver con el abdomen. Pero sí se presentan como un abdomen. Ya cuando hemos hecho la clínica y todo eso, todo lo demás se puede ver, exámenes son orientados, o sea, los exámenes son orientados. Si yo creo que es una colecistitis, una ultra es el estándar. Si creo que es una pancreatitis la que tiene, el examen de laboratorio que voy a dejar es una amilasa sérica, una lipasa sérica, y con eso voy a hacer el diagnóstico. O sea, es el examen más principal, no es el único que hay que hacer. Si estamos ante una torsión de ovario, un ultrasonido que va a hacer el diagnóstico también. Si estamos en un cuadro de apendicitis, no necesito ningún examen ni nada, solo necesito la cabeza y las manos y puedo decir estas apendicitis agudas. O sea, una buena historia, una buena clínica, seguro. Si se tiene dudas, pueden dejar un mandar o una ultra. Y algunas veces se deja la ultra porque solamente hay duda diagnóstica porque pensamos que es otra cosa. Aunque últimamente
práctica privada, los seguros siempre le piden una ultra porque nunca quieren pagar para asegurarse de que sea apendicitis. Pero clínicamente un apéndice es clínico el diagnóstico. El hemograma es crucial para saber si hay leucocitosis, vamos a buscar ahí si hay leucocitosis con neutrofilia, entonces tenemos un problema infeccioso y dependiendo de lo que sospechamos. Si creo que tiene un problema, digamos, nefrénico, una trombosis nefrénica y todo, aparte de eso, me interesa ir a ver las plaquetas, porque el vaso es el que se encarga de contrarregular o destruir las plaquetas y los glóbulos rojos. También puedo tener un problema congénito y solamente dar un dolor, no necesariamente hacer un dolor. Entonces, también podemos ver solo por un ejemplo. Y ahí la química todo va orientado. Si creo que es mi apéndice, si creo que está obstruida, si es una colaquitis, entonces sí me interesa dejar bilirrubina, fosfatazalina, o sea, todo orientado. Además del dolor, también tomo en cuenta las comorbilidades del paciente. Si el paciente es diabético, me interesa mandarle glucosa, hemoglobina glicosilada para ver cómo está. Si el paciente tiene un problema, una colagenopatía, entonces le mando la PCR, niveles de glucosa, el antígeno, el fosfolipídico y cosas así, o sea que todo lo lleva orientado. Si el paciente tiene apendicitis, como el diagnóstico diferencial puede ser una infección de vías urinarias, le puede dejar un general de orina aparte del hemograma. Y así lo vamos orientando a los exámenes. La coagulación se deja si pienso que la patología está relacionada o si sé que ese paciente es potencialmente quirúrgico porque necesito exámenes porque lo voy a operar, que esté seguro y evitar complicaciones. Marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y la velocidad de microsedimentación nos puede ayudar para hacer un diagnóstico diferencial entre una apendicitis aguda y digamos que luego una salpingitis derecha. Es con eso o simplemente un dolor de cuello mensual para ver el proceso y en general de orina. Y luego los de gabinete también son orientados a exámenes. O sea, si estoy frente a una obstrucción intestinal, puedo dejarle una simple de tórax, porque una complicación de la obstrucción intestinal es que puede haber perforación y buscar bajo diafragma, aparte que lo voy a operar, si yo creo que voy a dejarle una radiografía de abdomen de obstrucción buscando niveles hidroaéreos, todo va orientado. Ultrasonido, si pienso que es polio, problema de colonitis o de páncreas, le puedo dejar ultrasonido. La serie abdominal, la pongo aquí. La serie abdominal es cuando tenemos esos abdómenes agudos, no hay mucha identificación, entonces una serie abdominal consiste en que le toman una radiografía de tórax, un abdomen de pie y una lateral. En eso ya uno busca alguna causa si no está bien claro. Pero la verdad es que haciendo una buena historia clínica, un buen examen físico, ya un 90-95% puede saber dónde está el problema y orientar los exámenes, que es lo que uno busca. Luego, si lo vamos a meter a un electrocardiograma, si lo oculto y tiene una arritmia y un dolor abdominal súbito y sospecho que puede ser una embolia y esté frente a una isquemia intestinal, un electrocardiograma es clave para consultar la arritmia y todo lo que sea. Ultrasonido, ya lo expliqué, en cuál es el momento. Y la tomografía en aquellos casos complicados que hay duda de que hay unos padres de apendicitis que han dado medicamentos, y ahí han dado rebotando en el punto, entonces ya el historial se distorsiona. Una tomografía es un examen que tiene alta sensibilidad y alta especificidad, y ese sacarlo de la duda y está. Y luego, estudios patológicos específicos, esos ya son estudios más, como digo, más específicos, más fumados, eso es muy poco al final. Y los estudios estos de minimización. Creo que lo más importante es lo último, que es la laparoscopía diagnóstica, y es una herramienta que aparte de ser diagnóstico podemos hacer terapeuta. En los casos donde hay mucha duda de apendicitis aguda, más en las mujeres, porque tienen el problema de los ovarios, las trompas, todo lo demás, que algunas veces el leucograma no se eleva, clínicamente sí parece, la historia no, el leucograma va en descenso, pero lo examinamos y continúa con la molestia. Entonces,
se puede hacer una laparoscopía de próstata. O le tomamos la TAC y ven inflamado ahí porque el radiólogo te dice, no estoy seguro si puede ser o no puede ser. Entonces, mejor le metemos la laparoscopia y vamos a revisar si la apendicitis es alquitante, si no la vamos y vemos y ya se queda. Entonces, la laparoscopia es otra herramienta que acá no sé si alcanzan a ver, solo un ejemplo, porque acá ahora ni mucha oportunidad se pueden tener de ir al hospital, porque no pueden estar con pacientes, mientras los estudios y decimos pacientes. Pero si pueden ver, acá en esta radiografía de abdomen del pie, pueden ver niveles hidroaéreos. En el caso de la obstrucción intestinal, pueden ver acá una asa centinela, entonces aquí lo que le llaman signo del empate. Este es otro cuadro de obstrucción intestinal. Este signo que se llama, al inicio le cuesta ver aún un poco por experiencia y que no nos ayuda mucho el proyector, porque no le tengo mucha definición, pero ven acá, ven esta forma y aquí como un grano de café. Entonces esta es una obstrucción intestinal. Pueden ver mucho gas y todo, no hay pero este es el signo de granos de café. Acá podemos ver líquido libre y de grasa, como de perforación, también otro cuadro de obstrucción, otra parte diferente. Y aquí un poquito de gas fuera, y niveles. Acá podemos ver una imagen bastante sugestiva del vólvulo. Pueden ver acá que está como torcido el intestino y está obstruido. Y lástima que no alcancen a ver, pero acá las válvulas conducentes forman un edema acá y parecen monedas, por eso se llama el signo de pilas de moneda, que también es obstrucción. Es obstrucción intestinal. Entonces, bien aquí tenemos 4 radiografías diferentes de obstrucción intestinal para que vean y los 4 están en obstrucción. Si esta obstrucción intestinal pasa y ya se ha perforado, va a salir gas. Y si ven acá, este es el diafragma y aquí tenemos gas. Esto es lo que se llama gas bajo diafragma. Esto es lo normal al lado izquierdo, porque ¿esto qué es? Esta parte de aquí. Es el estómago, y en el estómago siempre hay líquido y gas, porque uno cuando habla, traga gas, tenemos líquido, entonces la burbuja gástrica. No hay que confundirse lado derecho y aquí lo pueden ver bien claro. Acá se los pongo porque hay un signo que se llama signo de Chilaidit. Si no tienen mucha experiencia, piensan que es gas bajo diafragma y han operado pacientes en los occidentes pensando que se estaba perforado, ¿no? Pero lo que el signo de Chilaidit lo que es una asa de intestino que se interpone entre el diafragma y el hígado está antes. Por eso si pueden ver acá, si son bien observadores, se ve que el cabal tiene la forma de asa y puede simular parecido a esta, solo que aquí se ve más radio opaco, más radioluciente que gas y aquí y siempre la burbuja gástrica. Acá lo que vemos es una colección, bueno, hay, como les digo, hay una neumonía basal, pueden ver acá, pero aparte de eso, tenemos miren el diafragma acá, como esto es lo normal, la diferencia, siempre el diafragma derecho un poco más alto que este, pero no tanto, 2 o 4 centímetros, pero aquí está bien elevado, porque esto puede ser un signo y un absceso hepático. Y si es un absceso hepático, con la radiografía lo voy a ver, entonces el diagnóstico, ¿con qué lo voy a confirmar? Es con un ultrasonido, con el estándar, porque podemos ver entre lo sólido del hígado y el líquido. Y aquí vemos una neumonía bien dada basal, que realmente lo que tiene esta gran neumonía es lo que le está dando el dolor a estos. Aquí el ultrasonido. Es un poco más difícil ver la diferencia, pero pueden ver acá un artículo del cálculo. La onda acústica que van a escuchar es que dejan la onda, rebota, una pasan acá y ese. Entonces, tenemos la litiasis para la que nos sirve. Aquí se pone inflamado, aquí otra vez la vesícula, pero este como un pólipo dentro que puede dar problemas y lo demás. Y aquí múltiples accesos en el hígado, que es lo que podemos ver con la vesícula igual. Y hay otro cálculo por el conducto principal. Y este es un signo de intussuscepción también, que es otro cuadro obstructivo del corredor. Y la tomografía. La tomografía podemos tener, en la tomografía podemos ver todo, es bastante especificidad y elasticidad. Podemos ver aquí una tubulación, pancreatitis, cuadro, un absceso hepático, como pueden ver, un cuadro de apendicitis, todo inflamado, la apéndice acá, un aneurisma de la aorta,
funcional, que puede dar dolor abdominal, esto y un cálculo para que vean todas las patologías que pueden ocurrir. Y esto está perforado aquí al gato, afuera. Los diagnósticos diferenciales, o sea, una patología puede complicarse, otro puede ser de que la patología sea un abdomen agudo no quirúrgico y transformarse en quirúrgico. Una helitis típica no está perforada, es inflamada, pero puede llegar a perforarse y necesitar cirugía. No terapéutica igual, y los cuadros de pancreatitis, dependiendo acceso y todo, también pueden terminar en cirugía, pero desde el principio no. ¿Y cuál es la evolución que podemos hacer? Es que si no lo tratamos, puede llegar a ser cuadro de sepsis, esto desarrolla una respuesta inflamatoria sistémica que aquí lo tengo, y si esto aún lo tratamos mal, van a empezar a fallar los órganos y llegar hasta la muerte. O sea que es muy importante. Y el manejo es según cada caso clínico. O sea, si necesita cirugía, si está deshidratado, si tiene que corregir algún problema o algo. Si necesita cirugía, va con desbalance hídrico, desbalance ácido base, hay que corregir todo y meterlo en las mejores condiciones posibles. Y eso es todo como se aborda prácticamente, pero ya no tendremos tiempo para eso. Esto es para la embarazada.